Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Muchas gracias por la invitación, Percy. Y bueno, aquí estamos para hablar pues de un tema muy importante en la industria minera que tiene que ver con la minería a pequeña escala, la minería artesanal. Estoy a tu Justo, disposición. justo Raúl, hace el mes pasado, fue hace poco, hubo una noticia acerca de problemas y hay que diferenciar esto, ¿no? Esto tú me lo comentabas antes también, entre mineros formales, informales y también minería ilegal en la zona de La Libertad. Eh, Recuerdo que emitió un comunicado la empresa minera Poderosa, justamente comunicando que tenían estos problemas, ¿no? Y ellos decían que ya esto como que se había desbordado y la policía de la zona no se daba abasto, ¿no? Estaba pidiendo apoyo al gobierno central porque ellos se manifiestan, ¿no? En este comunicado que es público, el problema de la minería ilegal que estaba asociada a la delincuencia, a la extorsión, ¿no? Y hablaban palabras muy, muy fuertes, ¿no? En este comunicado. Y justamente me llamó la atención esto del tema de minería a pequeña escala, minería artesanal, que en el podcast no lo hemos tocado mucho, porque siempre apuntamos a minería mediana, ¿no? Hay gran minería. Y es por eso que te hemos invitado, Raúl, para que un poco nos expliques, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene la minería artesanal en el Perú, ¿no? Quizás muchos desconocemos, ¿no? Y solamente estamos viendo las mineras grandes, las medianas minas. Y siempre comenzamos el podcast, Raúl, conociendo al invitado, ¿no? Si nos puedes hablar un poco de tu persona. Bueno, soy ingeniero de minas de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo más de 20 años dedicados a la industria minera, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público trabajé en el Ministerio de Energía y Minas, en la Dirección de Promoción Minera, y por ese entonces, estamos hablando del año 2012-2013, en la Oficina de Formalización Minera. Todavía no se creaba la Dirección General de Formalización Minera. Y es ahí, digamos, que nace, ¿no?, mi interés por la minería artesanal, es decir, por la minería a pequeña escala, que como tú bien lo has dicho, muy pocos conocen del tema. Voy a explicar brevemente. La minería artesanal es una actividad económica muy importante. ¿Por qué es importante? Porque se practica en muchos lugares del mundo, pero eso muchos de nosotros desconocemos, ¿no? De acuerdo con informes del Banco Mundial y del IGF, el IGF es el Fórum Intergubernamental sobre minería, minerales, metales y desarrollo sostenible. Ellos en el año 2019, entre 2018 y 2019, hicieron un estudio, ¿no?, donde llegaron a la conclusión que aproximadamente, ¿no?, a nivel global, en ese año, estamos hablando de ese año, hace 4 años atrás, los trabajadores directos, ¿no?, en la minería artesanal a nivel global llegaban a 40.500.000 personas. Y los que dependían, ¿no?, los que dependían de esta actividad, más o menos variaban los 150 millones a nivel global. Entonces, como te puedes dar cuenta, las cifras no son pequeñas. Las cifras no son pequeñas, ¿no? Obviamente que de acuerdo con la literatura especializada, se practica más la minería artesanal en los continentes africano y asiático. Pero en los últimos años, digamos, ha crecido la minería artesanal, la minería a pequeña escala, en el continente americano, específicamente en América del Sur. En nuestro país, por ejemplo, ¿no?, de acuerdo con informes de la Dirección General de Formalización Minera, se practica en las 25 regiones del país. En todo el Perú. En todo el Perú, inclusive en la provincia constitucional del Callao. Imagínate. Pero eso nadie lo sabe, o pocos lo sabemos, ¿no? Por esa razón yo considero que es importante crear conciencia sobre la minería artesanal, sobre la minería a pequeña escala. Porque también, ¿no?, también a principio de este siglo, muchos organismos internacionales, ¿no?,
digamos, le dieron importancia a la minería artesanal por el potencial que representa, ¿no? El potencial social, el potencial económico que representa para las zonas, ¿no?, donde opera, o sea, las zonas de influencia. Uno de los beneficios de la minería artesanal es que genera trabajo productivo. Y ese trabajo productivo, gracias al uso intensivo de la mano de obra, esa es una característica de la minería artesanal, ¿no? El uso intensivo de mano de obra no calificada. Por esa razón que se genera mucho trabajo productivo. Y ese trabajo productivo genera dos impactos, un impacto social y un impacto económico. El impacto social se debe al efecto significativo, el efecto positivo que genera el trabajo productivo en la comunidad. Y el impacto económico es obvio, ¿no? Porque como hay más recursos, mejores recursos, eso implica que va a crecer el consumo. Claro, y al crecer el consumo, crece también, digamos, la producción. Crece la producción, crecen los bienes y servicios. Por lo tanto, que se genera un movimiento económico y social en la zona de influencia, que muy pocos conocen. En general, lo que se genera, perdóname, Percy, es el desarrollo en la comunidad. Sí, definitivamente yo también he visto algunos casos, hay algunos reportes también de algunas zonas. Hay un video también en YouTube, no me acuerdo la página o el canal de YouTube, pero donde mostraban justamente que una comunidad basaba su economía en minería artesanal, ¿no? Y eran formales, ¿no? Algo que quería también conversar, Raúl, y un poco para darle contexto a la gente, muchos confunden, por ejemplo, tenemos la minería artesanal, lo que está regulado, ¿no? Minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y gran minería, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de minería informal y también hablamos de minería ilegal, muchas personas confunden. Informal, ilegal, ¿es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos puedes comentar en ese? Ya, la minería ilegal es aquella minería que está al margen de la ley. Es aquella minería que no cumple con ninguna normatividad, que incluso se da pues en zonas donde no está permitida la actividad minera. Pero además la minería ilegal, digamos, es aquella que, digamos, los que lo practican no están inscritos en el REINFO, no están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera. Pero básicamente la minería ilegal es la que se practica en zonas no permitidas. La minería informal es aquella minería que se practica en lugares permitidos. En lugares permitidos, lo que no ocurre con la minería ilegal. Y que también están inscritos en el REINFO, o sea, están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera. Y que obviamente, digamos, van a tener que formalizarse. Están en ese proceso de formalización. Están en el proceso de formalización. Entonces, esa es la diferencia. Mientras la minería ilegal se da en zonas no permitidas, como por ejemplo, zonas arqueológicas, en parques naturales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que diferencia básicamente a ambas minerías, ¿no? Ahora, de acuerdo, digamos, a cifras del REINFO, que lo ha dado, digamos, la Dirección General de Formalización Minera, más o menos a la fecha, ¿no? Inscritos en el REINFO, más o menos hay 87.200 mineros inscritos. Pero lo preocupante es que de esos 87.000 mineros inscritos en el REINFO, lo preocupante es que más o menos el 80% está suspendido. Está suspendido, ¿no? Básicamente por no contar con el RUC, no tener el RUC o no tener, digamos, los permisos ambientales. Entonces, únicamente el 20% está vigente. Entonces, también ha habido ciertos problemas con el proceso de formalización. Este 80% que me dices que están suspendidos, ¿se puede, digamos, podemos considerarlo como mineros informales? ¿Algo así? No, están dentro del proceso, pero realmente pues no pueden, digamos, continuar porque no están cumpliendo con el RUC, no tienen el RUC, o
no tienen, digamos, los estudios ambientales, lo que se llama, pues, el IGAFON. No cuentan con el IGAFON. Y el IGAFON es uno de los requisitos que se establece, digamos, en la norma, ¿no? El IGAFON es como el equivalente a un estudio de impacto ambiental para minería, Claro, mediana minería, gran minería. es un estudio ambiental, pero su nombre es Instrumento de Gestión Ambiental, IGAFON. Que Es solamente un estudio. se aplica solamente para minería a pequeña escala. Efectivamente, minería a pequeña escala. Ese IGAFON, digamos, es un IGAFON correctivo y preventivo. El correctivo, digamos, bueno, la autoridad competente en este caso del proceso de formalización son las DREN, las Direcciones Regionales de Energía y Mina, de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces ellos son la autoridad competente del proceso de formalización. Entonces, el minero que está en ese proceso, en realidad, lo que dice, digamos, lo que establece el decreto legislativo 1293 y 1336, es que realmente ahorita, digamos, esto se dio en el año 2016 en el gobierno de Kuczynski. Es reciente. Sí, claro, ¿no? O sea, se redujeron los pasos, ¿no? El primer paso es la presentación del IGAFON, correctivo y preventivo. El segundo paso es acreditar la titularidad o el permiso, ¿no? El permiso del terreno superficial. La concesión. Efectivamente. No, terreno superficial. No es concesión. No, ese es el tercer paso. El tercer paso es acreditar, ¿no?, la titularidad del derecho minero. La titularidad de la concesión o digamos, tener un contrato de cesión o un contrato de explotación. Pero justamente el tercer paso es el cuello de botella que muchos ahí se han quedado, ¿no? Como tú bien lo dijiste, ¿no? En realidad, del 100% de los inscritos en el REINFO, que como te dije son más o menos 87.000, un poco más de 87.000, de ahí, digamos, solamente el 10% de los inscritos tienen pues derecho minero, pero el 90% no lo tiene. ¿Y qué tiene que hacer ese 90%? Negociar, ¿no?, con el titular de la concesión. Entonces, ahí está el problema. Ahí está el problema. Ese es el cuello de botella que, digamos, los mineros inscritos en el proceso tienen que superar, tienen que, digamos, batallar, ¿no? Porque realmente no es fácil, ¿no? Y ese paso está ralentizando el proceso. Y es porque estas concesiones le pertenecen a otras personas u otras empresas. Efectivamente. El titular es un tercero. Hace como 2-3 años justamente hice un trámite para pedir, ¿no?, un petitorio minero, se le dice, ¿no?, para una concesión, no me acuerdo en qué zona. Y la verdad el trámite no es tan complicado como lo pensé yo. Pero sí, pues, ¿no? Lo que te dicen recuerdo que esto fue en el Ingemet. Te dicen primero tienes que ver que esa zona sí está libre, pues no tiene, por decirlo así, no está concesionado, la concesión no lo tiene otra persona, ¿no? Y creo que ahí es el problema, digamos, en los pasos que tienen los mineros artesanales para poder formalizarse, ¿no? Si estamos hablando del 90%, ¿no?, de los mineros que trabajan, que quizás, como tú dices, son sus tierras, tienen el derecho, la propiedad, ¿no?, pero no tienen la concesión. Claro, no tienen son dos bienes distintos, ¿no? Una cosa es el terreno superficial, claro, y otra cosa es el derecho minero. El derecho, ¿no?, minero, así es. Y ellos tienen que batallar con esos dos problemas, ¿no? Porque para ellos es un problema. Recuerdo una noticia, Raúl, recuerdo que fue Víctor Govitz, que hablaba, le preguntaban acerca de la minería artesanal, de la minería a pequeña escala, y él decía que fue un error darle, digamos, el poder, ¿no?, de fiscalización, de supervisión, a los gobiernos regionales. Él consideraba eso, que fue un error, y es por eso que no se ha avanzado mucho, ¿no?, en el tema de formalización. Tú me estás comentando, ¿no? O sea, 20% solamente están, digamos, vigentes, ¿no?, y el 80% están suspendidos. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos puedes comentar esto? El tema de que los gobiernos regionales son los encargados, ¿no?, de fiscalizar, de supervisar la minería a pequeña escala, a diferencia que la mediana y la gran minería, ¿no?, creo que ya conocemos todos, o Sinermin, UEFA, ¿no?, y todos estos organismos del gobierno central, ¿no? Efectivamente, el problema es de que a las DREN, ¿no?,
direcciones regionales de energía y mina, no se le ha dado pues el apoyo necesario, el apoyo suficiente. En realidad ellos tienen varias falencias, ¿no? Una primera falencia que tienen y de los cuales se quejan los mineros que están inscritos es la falta de apoyo logístico. La norma dice, ¿no?, que ellos son los responsables de la fiscalización y supervisión, ¿no?, de que el proceso esté caminando. Cuando hemos ido, ¿no?, a diversos gobiernos regionales, las mismas, digamos, trabajadores, funcionarios se quejaban que no tenían camioneta, por ejemplo. No tenían camioneta para, digamos, hacer sus supervisiones, sus fiscalizaciones. No tenían cómo transportarse, cómo llegar a la mina. Efectivamente. Entonces, el problema es logístico. Pero no solamente es el problema logístico, también es el segundo problema, el personal que, digamos, diríamos, la falta de personal especializado. La falta de personal especializado, ¿no? Y también la alta rotación, ¿no? La alta rotación del personal. Y otro problema también es el bajo presupuesto. El bajo presupuesto que le están dando, digamos, al proceso de formalización. De acuerdo con los especialistas, se ha dado, ¿no? Se ha dado, digamos, en la práctica, que están dando más recursos económicos a la interdicción que al proceso de formalización. Entonces yo creo que eso es un error, ¿no? Es un error porque en realidad esto del proceso de formalización empieza en el año 2002. Estamos ya casi a finales del año 2023, han pasado más de 20 años y prácticamente no se ha resuelto el problema de la informalidad minera, debido pues a varios factores, ¿no? Y creo que uno de los factores es que, digamos, no hay apoyo a la autoridad competente. Básicamente, como te decía, en la parte logística, en el personal especializado y en el presupuesto. En el presupuesto. Los presupuestos son paupérrimos para el proceso de formalización. Más interés le dan pues a la interdicción, o sea, a la minería ilegal. Cuando creo yo, se debería dar, digamos, un mayor presupuesto, ¿no?, para que no se estén prorrogando, digamos, esto del proceso de formalización, porque ya tiene más de 20 años. ¿Te refieres al presupuesto que se da para erradicar la minería ilegal? No, claro, o sea, le están dando más presupuesto para erradicar, ¿no?, para erradicar la minería ilegal, cuando creo que debería ser todo lo contrario, ¿no? O sea, que el presupuesto mayor sea, ¿no?, digamos, para aquellos que están en el proceso de formalización. Como te digo, la minería ilegal es otro tema, ¿no? Es otro tema. Obviamente que esa minería ilegal le hace mucho daño al país, por lo tanto tiene que ser erradicada. Pero el presupuesto tiene mucha diferencia, ¿no? La diferencia es abismal. Y creo que por esa razón es que eso está ralentizando para que el proceso no culmine, ¿no? No culmine. Porque si tuviesen el presupuesto adecuado, si tuviesen el personal adecuado, pienso yo que habrían más mineros formalizados. Claro, definitivamente. Raúl, un poco viendo el tema del impacto, ¿no? También me comentabas, ¿no?, antes de comenzar a grabar, ¿no?, el impacto que tiene la minería artesanal en el Perú. Y creo que tú has estado en varias de estas minas, o minas, digamos, a pequeña escala, ¿no? ¿Qué es lo que has visto en la comunidad, en la gente? ¿Cuál es el impacto, ¿no? No sé si recuerdas un caso específico del impacto que genera la minería artesanal directamente a la comunidad que lo realiza. Por supuesto. En realidad, como te decía, la minería artesanal, al generar trabajo productivo, genera pues lo que es un impacto social y un impacto económico, definitivamente. Y ese impacto social y ese impacto económico redunda en el desarrollo de la comunidad. El caso más interesante ha sido la comunidad campesina de Yacuabamba. Ahí estoy haciendo un trabajo de investigación, pero ha sido un caso muy notable, ¿no?, porque ha sido la primera comunidad campesina que se ha formalizado en el año 2015. El proceso para ellos empezó en el año 2011 al firmar un contrato de explotación con Retamas, ¿no?, con minera Marsa. Entonces, en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. ¿No? En el 2015 ya
se han formalizado cuentan ya con la autorización. Entonces, la comunidad pues ha cambiado positivamente, ¿no? Positivamente, ¿no? Y yo he viajado a la zona, como te dije, por un trabajo de investigación, he conversado con la población y ellos me decían, ¿no? Me decían que antes, ¿no? Antes de la firma del convenio, ¿no? La comunidad pues tenía poca población. Hoy en día, según lo que cuentan las autoridades, ¿no? Porque todavía no hay un censo, pero ellos manifiestan que están pasando las 15.000 personas, 15.000 personas. Y eso se puede observar, ¿no? Cuando uno va a la comunidad de Yacobamba, puede notar que ya en la misma comunidad prácticamente ya todo está habitado, ¿no? Copado. Y se ve que ya la comunidad, las personas que vienen, porque siguen llegando, ya están ocupando la falda de los cerros. Entonces, ahí se puede notar, ¿no? Cómo gracias a la minería artesanal ha crecido, ¿no? Económicamente, socialmente, la comunidad campesina de Yacobamba. Es un ejemplo claro de lo que puede hacer la minería artesanal. Inclusive ellos no se han quedado ahí, ¿eh? Ahora, digamos, ya tienen la autorización lo que es el pequeño productor minero. O sea, de productor minero artesanal, ya subieron. Ya pasaron a ser productores, pequeños productores mineros. O sea, no se han quedado, digamos, con ser productores artesanales, ¿no? Sino que ahora ya cuentan con el permiso de ser un pequeño productor minero. Y no solamente ha ocurrido ahí, ¿no? Ha ocurrido, digamos, en varios sitios, en varias regiones del país, ¿no? Donde la minería artesanal ha demostrado, ¿no? Que puede generar un impacto social positivo, un impacto social económico, y esto a su vez genera desarrollo en la comunidad. En términos de infraestructura, Raúl, porque algo que se dice también mucho, ¿no? Y esto a manera general, que en estas zonas alejadas, ¿no? De las ciudades, o a veces en las zonas de influencia de muchas minas, a veces no hay un hospital, ¿no? Acorde, pues, ¿no? A la necesidad que se tiene, el tema de infraestructura vial. ¿Qué has visto? O sea, ¿esto también ha tenido impacto ahí en...? Por supuesto, ¿no? Continuando con la comunidad campesina de Yacobamba, por ejemplo, ellos, cuando hubo el COVID en el año 2020, ellos inmediatamente se organizaron, ¿no? Es una comunidad organizada, ¿no? A tal punto que compraron, ¿no? El oxígeno medicinal, ¿no? Tienen ahí una planta de oxígeno medicinal para combatir el COVID. Ellos, con el peculio, ¿no? Con el peculio que ellos tienen, producto de la minería artesanal, se organizaron y compraron una planta de oxígeno para paliar en algo, ¿no? Lo que es, en ese caso, digamos, el problema del COVID. Pero además también tienen algunos servicios, pero como te digo, ¿no? Ellos un poco que no previeron, ¿no? Que la comunidad iba a crecer así tan rápidamente, ¿no? Y obviamente ahí faltó una planificación, ¿no? Porque ha crecido, como te dije, rápidamente, ¿no? Porque viene gente pues de otras zonas, inclusive de otras provincias, de otras regiones, a trabajar, digamos, ahí en la zona de Parcoy, ¿no? Distrito de Parcoy. Quizás parte de la comunidad se pregunta cómo opera una mina artesanal, ¿no? Obviamente estamos hablando de minería subterránea, ¿no? ¿No? Eso es lo que yo entiendo. No he visto mucho también acerca de este tema. Pero el tema de explosivos, el tema de perforadoras, compresoras, ¿cómo es una operación a pequeña escala, Raúl? ¿Es muy parecida a la minería, digamos, que conocemos, a la mediana minería? ¿Qué diferencias has visto en temas operativos, ¿no? Bueno, definitivamente hay diferencia, ¿no? Porque como se dice minería a pequeña escala, se caracteriza la minería a pequeña escala o minería artesanal, se caracteriza, como te decía, ¿no? Por el uso intensivo de mano de obra no calificada. El otro es una tecnificación muy paupérrima, ¿no? Muy paupera, digamos, la parte de la tecnología, ¿no? Por lo tanto, digamos, ellos, básicamente, ellos tienen 3 clases de minería, en realidad la minería a pequeña escala, ¿no? Estamos hablando de la minería aluvial, minería lo que se da pues en la Amazonía, especialmente en Madre de Dios. Luego tenemos la minería filoniana o de socavón, que se da pues básicamente en las zonas rurales altoandinas, ¿no? Y la minería en zonas de frontera, por ejemplo, ¿no? Frontera con Ecuador, ¿no?
en la cordillera del Cóndor, ¿no? Ahí también eso también es otro problema, ¿no? Pero en líneas generales ellos utilizan pues muy poca tecnificación, ¿no? Es prácticamente una minería artesanal, con equipos, digamos, equipos básicos. Los que están en el proceso de formalización, ellos sí, digamos, pueden adquirir sus productos, ¿no? Pero ahí también hay otro problema en cuanto a los costos que demanda el poder formalizarse. Y justamente eso también es una queja de los mineros que están en ese proceso, ¿no? No tienen incentivos. ¿Es muy costoso formalizarse? Es muy costoso, claro. Más o menos el costo para poder formalizarse de una persona natural más o menos bordea los 22.000 soles, para una persona natural. ¿Y cuáles son los costos más altos? Los costos más altos son básicamente dos, ¿no? La elaboración del IGAFON. Claro, de este instrumento de gestión ambiental. De gestión ambiental. Ese representa uno de los costos más altos, ¿no? Más o menos 5.000 soles. El otro costo más alto es el costo de la elaboración del expediente técnico, también otros 5.000 soles. Ahí solamente son 10.000 soles. Pero en total, todos los costos, digamos, más o menos supera esa cantidad, ¿no? Más de 20.000 soles. Más de 20.000 soles. Entonces, ese también es otro problema que desincentiva a los mineros que están en el proceso. Ellos manifiestan que los costos son muy altos, que no tienen esa cantidad y que no prefieren, ¿no? Seguir informales. Entonces yo creo que eso también es otro tema que hay que analizarlo, ¿no? Porque en realidad es un tema que en vez de incentivar hace todo lo contrario, ¿no? Por los costos demasiado altos. Y eso estamos hablando de los costos de sustancias metálicas, ¿no? También, como te decía, la minería artesanal también se da pues en no metálicos y materiales de construcción, ¿no? Como por ejemplo el carbón, la grava, feldespatos, arena, ¿no? Y ahí también el costo también es alto, ¿no? Si bien es un poco menos, pero más o menos se ha estimado más o menos un promedio de más o menos 19.000 soles, ¿no? Para aquellos que están inscritos en el REINFO, pero por sustancia no metálica. Entonces, en conclusión, los costos son altos. El tema de la comercialización, Raúl, ¿cómo es, no? Porque claro, o sea, como bien tú dices, los mineros artesanales no están muy tecnificados. Algo que tú ves en la mediana o gran minería, sabes la ley del mineral, ¿no? La calidad del mineral, si es alta, no sé, baja, ¿no? Entonces, yo, no sé, mi pregunta sería, ¿cómo ellos comercializan, no? ¿Cómo saben la calidad del mineral que están sacando? Porque, como tú bien sabes, la ley o esta beta que siguen, las concentraciones son variables, pues no es uniforme, ¿no? ¿Cómo ellos hacen para comercializar, cotizar su producto? Bueno, ahí también es otro problema, porque realmente pues ellos extraen el mineral y luego, digamos, también muchos, ¿no? También procesan, utilizando muchas veces el mercurio, que sabemos que es un producto que a la larga te va a hacer daño, ¿no? A la persona y al medio ambiente, ¿no? Entonces, eso también es otro problema, ¿no? Otro problema de que realmente, según las cifras, ¿no? Las cifras que tenemos más o menos en el país, ¿no? En el Perú más o menos cada año se utilizan, ¿no? Para procesar el oro, más o menos 150 toneladas de mercurio, que es digamos, es considerable, ¿no? El problema es de que ellos al no digamos, contar con una planta, porque muchos de ellos pues tienen quimbaletes, ¿no? Molinos pequeños para poder procesar su mineral. Entonces lo llevan a ciertas plantas y justamente ahí donde llevan el mineral es donde, digamos, no le pagan pues un precio justo, ¿no? No le pagan un precio por varios factores, ¿no? Y ellos también se quejan, ¿no? Ese también es otro problema, que también hay que analizarlo, digamos, concienzudamente, ¿no? Porque no le pagan pues el precio del mercado, ¿no? Le pagan mucho menos y obviamente que no compensa, ¿no? Al arduo trabajo que ellos realizan pues en la minería artesanal. Creo que el tema de tecnificación, ¿no? O sea, yo también me pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo sabes realmente cuánto es el valor del mineral que tú estás vendiendo? Si, por ejemplo, no has hecho un análisis químico, pues, ¿no? Un análisis de las concentraciones que tiene tu mineral, ¿no? Y es también inversión, pues, ¿no? Eso tienes que llevar al laboratorio, ¿no? Y el laboratorio lo analiza y te da los resultados, que es algo lo que se hace en la mediana y gran minería, ¿no? Están en constante sacando muestras, ¿no? del mineral
y lo llevan al laboratorio para saber las concentraciones, ¿no? Y ver que realmente se está teniendo esta ley planeada, ¿no? Algo que no pasa en... No pasa, pues en realidad no. Ahí también es, como te decía, es otro problema, ¿no? Que el minero, pues, como desconoce, ¿no? Como desconoce. Porque realmente, pues, como su mismo nombre lo indica, como es una minería artesanal, no hay, digamos, un diseño, no hay una planificación, ¿no? Ellos, de manera empírica, no siguen la beta. Claro. ¿No? De manera empírica, ¿no? Entonces, es por eso que extraen el mineral, ¿no? Y sin ningún conocimiento, pues lo llevan, como te decía, a ciertas plantas, y es ahí, ¿no? Donde, digamos, hay un abuso, ¿no? Un abuso por parte de ellas en no pagarle, pues, el precio justo, ¿no? Definitivamente. Raúl, me comentabas que tenías experiencia o que habías trabajado en el Ministerio de Energía y Minas. Cuéntame un poco esa experiencia y qué es lo que viste, ¿no? En esta etapa de tu carrera profesional, porque creo que las perspectivas son diferentes, ¿no? Cuando creo que estás como trabajando en una empresa privada a trabajar como parte del Estado, ¿no? Creo que las perspectivas son un poco diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que viste en esta etapa de tu trabajo? Bueno, como te comentaba, también trabajé, ¿no? Para el sector privado, ¿no? He trabajado para el sector privado. Pero en el sector público, como te manifestaba, trabajé primeramente en la Dirección de Promoción Minera y luego en la Oficina de Formalización, ¿no? Bueno, en la Oficina de Formalización trabajé en el proyecto Apogore, ¿no? En el año 2011-2012, un proyecto que era un proyecto de apoyo a la autoridad competente, o sea, de apoyo a las direcciones regionales de energía y mina. En esa oportunidad viajamos, ¿no? Viajamos a muchas zonas del país para brindarle ese apoyo, ¿no? Ese apoyo técnico. A los mineros artesanales. A los mineros artesanales y también a las autoridades, ¿no? A los funcionarios de las direcciones regionales de minería. Porque recién, como te decía, en el gobierno de Ollanta-Humala, en el año 2012, ocurre, ¿no? Digamos, la segunda etapa del proceso de formalización, pero ya de una manera extraordinaria, porque en el año 2002 se inició el proceso de formalización, pero de una manera ordinaria. Ya a partir del año 2012, con el gobierno de Ollanta-Humala y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se da el proceso de formalización de manera extraordinaria, ¿no? Por el problema que se generó por ese entonces, ¿no? Crecimiento de la minería ilegal, pero además crecimiento de la minería informal, ¿no? Entonces, por ese año, estamos hablando del año 2012, se creó también la Oficina de Formalización, ¿no? En el Ministerio de Energía y Minas, y viajábamos, ¿no? Viajábamos a darle el soporte técnico a los funcionarios, ¿no? De las DREN, de los gobiernos regionales, y también a las organizaciones mineras. Básicamente, ese era, digamos, el trabajo que hacíamos nosotros desde el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Apoyo técnico, apoyo administrativo. Con respecto a los mineros artesanales, Raúl, ¿están agrupados? ¿Tienen una asociación? ¿Se sabe cuántos son? Porque leía una nota también de una exposición que hicieron en el instituto que decía que no había un censo. No había un censo, no se sabe a ciencia cierta cuántos mineros artesanales hay en el Perú, ¿no? Y lo que se hablaban eran estimados, ¿no? Creo que estimaban algo de 200.000 personas, 220.000 creo, ¿no? Pero no tenían ese dato exacto, ¿no? Efectivamente es cierto. Todos son especulaciones. Como te decía, desde que comenzó este proceso de formalización, que se inició en el año 2002, realmente no se dio pues un diagnóstico, ¿no? Una línea base. No se tuvo una línea base. Ni mucho menos pues un censo. No ha habido, hasta ahora no hay un censo. Todos son especulaciones, ¿no? Algunos dicen que hay 200.000, otros dicen que hay 300.000, 400.000, 500.000. Hernando de Soto, ¿no? Cuando estaba candidateando para, digamos, la presidencia del periodo 2021-2026, dijo que había más, ¿no? Más de 500.000, ¿no? De mineros informales. Y realmente, pues, son especulaciones. Por esa razón, es necesario, ¿no?
Es necesario. No lo digo yo, lo dicen los especialistas, ¿no? Inclusive esto del censo no es de ahora. Esto, digamos, también se incorporó en el Plan Nacional de Formalización Minera Artesanal en el año 2011. Desde 2011, mire, desde 2011, digamos, está este tema del censo, ¿no? Obviamente que el censo es necesario. El censo es necesario porque con el censo, digamos, tendríamos varias ventajas, ¿no? En primer lugar, conoceríamos exactamente el número de mineros artesanales, tanto de forma directa como de forma indirecta. También tendríamos a ciencia cierta el número de personas que dependen de la minería artesanal. Porque sabemos, ¿no? Sabemos que muchos de los que ejercen la minería artesanal tienen sus familias, tienen sus esposas, tienen sus hijos, ¿no? Entonces, con el censo también veríamos cuántas personas dependen de la minería artesanal. Otra ventaja del censo sería ver, ¿no?, realmente el movimiento económico que genera la minería artesanal. Porque también si bien hay movimiento económico, por eso que desarrollo comunitario, pero no sabemos cuánto es el movimiento económico. De hecho, que son miles y miles de soles, ¿no? Pero no sabemos exactamente cuánto es realmente ese movimiento económico. Otra ventaja, justamente lo que tú decías, el censo nos permitiría saber cómo están organizados los mineros artesanales, sus periodos de trabajo, sus desplazamientos. No olvidemos que muchos de los mineros artesanales son comuneros, ¿no? Porque la minería artesanal últimamente se está dando pues en zonas rurales altoandinas, donde digamos los comuneros, ¿no?, al no ver, ¿no?, digamos alternativas, ¿no?, concretas de empleo, de mejores oportunidades, combinan, ¿no?, o digamos también, ¿no?, digamos se acercan a la minería artesanal muy aparte, ¿no?, de ellos dedicarse también a la agricultura como a la ganadería. Entonces el censo nos permitiría ver también eso, ¿no? Justamente hay un dato que también son especulaciones del 2019, son estimados, ¿no? Decía que el 47% de la producción de oro era minería artesanal, ¿no? O sea, 47% de la producción de oro nacional, ¿no? O sea, estamos hablando en términos a nivel país, ¿no? O sea, casi el 50%. Entonces, creo que cuando uno ve esos datos, ¿no? Proyecciones que obviamente tienen una base, te dicen, ¿no? Oye, ¿cómo podemos generar más de este tipo de minería, ¿no? Porque la minería artesanal formal, ¿no?, que está, como tú dices, en el REINFO, ¿no?, en este registro de formalización, si bien es cierto la producción o el tonelaje que ellos producen, pues, ¿no?, estamos hablando, ¿cuánto? 30, 40 toneladas por día, pero como son varios y se realiza en todas las regiones, el impacto es fuerte, pues. Por supuesto. Bueno, en realidad se estima que más o menos la producción minera artesanal aurífera, se estima que más o menos bordea cercano al 30%, pero es fuerte. Es 30%, digamos, de la producción nacional de oro, lo produce la minería artesanal, que es fuerte, ¿no? Entonces, es un tema interesante, ¿no? Pero el problema es que, digamos, muy pocos están en el proceso de formalización. De los 500.000 mineros informales que existen, ¿cuándo están inscritos en el REINFO? Como te decía, cerca de 87.000. Más de 400.000 están fuera, pero están produciendo. Claro. ¿Qué hacemos con ellos? Los tenemos que formalizar. Porque están produciendo, ¿no? Están produciendo. Definitivamente. Claro, están produciendo. Raúl, ¿y cómo ves acá la proyección? Un horizonte de 5 años, 10 años. ¿Cómo ves el desarrollo de la minería artesanal acá en Perú? Bueno, en realidad tiende a crecer. Va a crecer más, no, básicamente por dos factores. Un factor que es el primordial es la falta de empleo, la falta de oportunidades, la pobreza, básicamente. Es un factor. Y el otro factor es el alza del precio internacional de los commodities, especialmente del oro. Según las proyecciones de los especialistas, ¿no? Ahorita ya el oro está en 1.900, ¿no? $1.900 la onza. La onza, así es. Según las proyecciones de algunos especialistas, manifiestan que el oro va a superar tranquilamente los $3.000. Eso quiere decir que la minería artesanal va a crecer. Va a crecer. Por esa razón, es importante una política pública. Es importante una política. ¿Para qué? Para protegerla y para promoverla. Porque es una realidad. Es una realidad. Y también ahí no olvidarnos el tema de que estas personas, al estar en esta situación informal, no pagan impuestos, pues, Por ¿no? supuesto. Impuestos que deberían ir al Estado y justamente
nutrir a estos gobiernos regionales, pues, ¿no? Justamente se cortó, digamos, la parte de las ventajas, ¿no?, del censo, ¿no? Justamente otra ventaja es estimar, ¿no? Con el censo estimaríamos cuál es la cantidad de tributos que generaría la minería artesanal, ¿no? Llámese el IGB y el impuesto a la renta, porque no se genera. Ahorita es como que un dinero que se está perdiendo, pues, Por ¿no? supuesto, y son miles y miles de millones de dólares lo que se pierde. Entonces, el censo nos permitiría, ¿no?, ver, digamos, hacer un estimado, ¿no? De acuerdo al censo que hemos tenido, esto es lo que va a generar, digamos, en cuanto a tributos, la minería artesanal. Otra ventaja es en cuanto a la parte territorial, ¿no? El enfoque territorial, ¿no? Porque, digamos, realmente con esta ventaja del enfoque territorial, veríamos exactamente las zonas donde está trabajando la minería artesanal. Pero además también veríamos las condiciones del terreno superficial, que también es otro problema, como te decía, es otro cuello de botella del proceso de formalización. O sea, el minero en realidad tiene que batallar para poder, digamos, conciliar con el dueño del terreno superficial. Pero además tiene que batallar para poder conseguir un contrato de explotación. Entonces, el otro tema que también, una ventaja del censo es que a través del censo también veríamos cuáles son las condiciones del terreno superficial. Y otra ventaja que también es importante es la gestión adecuada de la trazabilidad del mineral. Definitivamente, ¿no? ¿No? Eso también nos permitiría, digamos, el censo, ¿no? Ver una gestión adecuada de la trazabilidad del mineral. Identificar a todos los actores que intervienen en la cadena de valor. Desde la exploración, la extracción, digamos, beneficio y la comercialización. Y otro tema también importante, Percy, ¿no?, de la minería artesanal, es la generación de los encadenamientos productivos locales, que no se da, pues, en la minería convencional, ¿no? La minería artesanal per sí genera encadenamientos productivos locales, tanto digamos hacia atrás como hacia adelante. Hacia atrás porque la minería artesanal consume, digamos, productos de la zona. También, digamos, hace de uso de los servicios de la zona. Eso es un encadenamiento productivo importante hacia atrás. Y hacia adelante porque generalmente, ¿no?, en el caso del oro, el oro es comercializado ahí en la zona. No hay que exportarlo, ¿no? Se comercializa ahí en la zona. Entonces, esos son los encadenamientos productivos que genera la minería artesanal, que muchos también desconocen. Yo recuerdo un reportaje que vi en esta zona que también se aplica minería artesanal en La Rinconada, en Puno, en donde sí, pues, ¿no? Tú sales como que a la ciudad, ¿no?, de esta zona, y hay pequeñas tiendas donde te compran el oro. Tienen ahí su balanza, te lo pesan y te pagan ahí mismo, ¿no? Ya, ese es un encadenamiento productivo. Ahí. O sea, el encadenamiento productivo es local. Y eso digamos, es algo que muchos desconocemos, ¿no? Los encadenamientos productivos locales que se generan gracias a la minería artesanal. Creo que hay mucho por hacer. Ya nos has comentado un poco los cuellos de botella. ¿Por qué no? Muchos de estos mineros que tienen la intención de formalizarse, pero el tema de la burocracia, quizás los costos, ¿no? Los costos. Entonces hay muchos factores que deberíamos trabajar y que estamos perdiendo una oportunidad. O sea, es mucho lo que se está perdiendo en temas de impuestos y creo que hay que darle otro tipo de mirada, ¿no? No solamente ver la mediana, la gran minería y ver también, pues, ¿no?, apuntar a la pequeña y la minería artesanal que aparte de desarrollo, digamos, económico, hay un impacto directo en las comunidades donde no tienes, pues, a veces mucha llegada de parte del Estado, pues, ¿no? Efectivamente, no, digamos, muchas veces son zonas muy alejadas, entonces son, digamos, zonas donde el Estado no llega fácilmente, ¿no? Pero ahí está la minería, ¿no? Entonces, como te dije, bueno, ya tenemos la política nacional multisectorial de la pequeña minería y minería artesanal al 2030. Esperemos que esa política funcione, ¿no? Porque realmente, pero insisto, ¿no?, el censo es importante. El censo es importante. Creo que sería el punto de partida para cualquier análisis. Porque, digamos, para que una política pública sea sostenible, obviamente tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber una línea base. Y de eso de la línea base tiene que haber un censo. Si no, ¿cómo vas a poder, digamos, generar una política pública si no sabes cuántos son? No sabes el alcance, ¿no? No sabes, claro, no sabes cuántos son. Entonces creo que base, digamos, generar un censo, ¿no? Porque, como te digo, va a tener varias ventajas el censo. Va a tener ventajas, ¿no? Como ya te comenté, varias ventajas importantes. Raúl, ha sido una charla bien informativa.
Creo que hay que ponerle foco en este tipo de minería. Ya has hablado de las ventajas, ¿no? Yo he visto muchas de las publicaciones que has hecho artículos, ¿no? En temas respecto a la minería artesanal y su impacto, ¿no? En la gente. Y siempre al final le damos un espacio al invitado para que nos comente un tema libre, Raúl, algo que tú creas conveniente comunicar a la comunidad minera. Bueno, yo creo que tenemos que crear conciencia en la población de la importancia de la industria minera. Muchos desconocen la importancia de la industria minera. Todo lo que nos rodea, todo lo que utilizamos a diario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, depende de la minería o metales. Pero eso la gente no lo sabe. Creo yo, sin temor a equivocarme, que si el ciudadano de a pie conociese la importancia de la industria minera, yo creo que los conflictos sociales no serían tan graves como vienen ocurriendo, porque serían conscientes de la importancia, de la necesidad, ¿no?, de tener pues una industria minera. Entonces yo creo que es momento que también sobre todo el Estado, ¿no?, el Estado difunda, ¿no?, digamos lo importante de la industria minera. Sabemos lo que estamos inmersos en la industria minera, que cuando se genera un proyecto minero, ¿quiénes están primeros? Están primeros pues las ONGs antimineras, lavándole el cerebro a la comunidad. Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? El Estado debería estar ahí, en primera línea, ¿no?, para poder dialogar, para poder informar, para brindar conocimientos a la comunidad, no solamente de la importancia de la actividad minera, sino de la normatividad, sobre todo la normatividad ambiental, que es un tema pues preocupante para las comunidades. Entonces, yo creo que, y no solamente el sector público, también el sector privado también debería de contribuir, digamos, a que se difunda la importancia de la industria minera, la importancia de la normatividad, sobre todo en los temas ambientales, porque realmente estamos perdiendo, digamos, mucho espacio, ¿no? Las ONGs antimineras están primero, ¿no?, digamos, cuando se da un proyecto minero. Y yo creo que eso se tiene que revertir. Esperemos que digamos, poco a poco, ¿no?, esto se revierta, ¿no? Más aún que tenemos en cartera cerca de 60 millones, ¿no?, carteras en proyecto, ¿no?, más de, o cerca de 60 millones de dólares, ¿no?, digamos, en 60.000 millones de dólares, ¿no?, digamos, en cartera, ¿no? Y creo que eso tenemos que informar, ¿no?, digamos, a las comunidades, ¿no? Definitivamente, Raúl, y justamente este podcast tiene como objetivo eso, ¿no? Promover, visibilizar un poco el sector minero, humanizarlo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que también hay personas, hay familias detrás de esta industria, genera muchas oportunidades y siempre digo esto, que toda industria siempre está sujeta a mejoras. No podemos decir que todas las industrias o que la industria minera es perfecta, ¿no? Hay siempre mejoras por hacer, ¿no? Pero creo que desconocer el impacto que tiene esto en el Estado también es muy mezquino, ¿no? Y agradecerte, Raúl, por compartirnos parte de tu experiencia y agradecer a la gente que nos ve, que recomienda los videos y con nosotros será hasta un siguiente programa. Nos vemos. Chao.